Y el mundo no para, lo decíamos. Estamos en un programa especial, bienvenidos a BTV Internacional. Hoy con un invitado especial, un pueblo especial, hermano, amigo. Vamos a estar con el embajador Morteza Trafreschi, embajador de la República Islámica de Irán. Vamos a conversar con él, vamos a conocer parte de la historia. Vamos a ir a la nota y luego regresamos. El 11 de febrero de 1979, el ayatolá Ruhollah Musavi Jomeini regresó a Teherán, capital de Irán, para consolidar la victoria de la revolución islámica que lideró desde el exilio contra el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien defendía la occidentalización del país y representaba los intereses colonialistas del Imperio Británico y de los Estados Unidos. Fue así como se dio origen a una república islámica, potenciada en su fe profunda y las claves que porta su sentido y razón para el bienestar de su pueblo, que al día de hoy continúa vigente y sigue rechazando los ataques y sanciones unilaterales por parte de Occidente y la influencia de Estados Unidos, como también del sionismo en la región. Hoy estamos a puertas del 43 aniversario de esta revolución. Al igual que los últimos años, ha estado marcada por una muestra de resistencia y unidad contra Washington y Londres, con quien Teherán, apegado a su derecho soberano de respeto por su libre determinación, hace valer su voz en todos los foros multilaterales que sean posible para reivindicar el heroico rol que le ha tocado representar en el concierto geopolítico mundial actual. Desde 1979 hasta hoy, el pueblo iraní no solo ha dado ejemplo al mundo de resistencia a tantos injustos ataques, acompañado de un constante acoso y bombardeo de mentiras por parte de la maquinaria mediática occidental. Aún así, el temple de esta nación heredera de una historia milenaria que le ha legado importantes bases filosóficas y de conocimiento a la humanidad, hoy nos aporta luz de fe y esperanza ante la incertidumbre del cambio civilizatorio. Bienvenido, señor embajador Trafreschi. Esta es la casa de todos los bolivianos, pero también es una ventana a la patria grande. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alfonso. Les saludo a usted y también a toda la audiencia de BTV en toda Bolivia. Bueno, podemos empezar a conversar, a conocer, a descubrir estos espacios históricos de cómo se afianza este proceso revolucionario en su país, que finalmente está en Occidente, sobre todo, con toda la maquinaria mediática, tanto occidental norteamericana como sionista. Ha sido muy complejo conocer la verdad de este proceso. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, le comento que los iraníes celebramos el 11 de febrero de cada año el triunfo de la Revolución Islámica de Irán, que ocurrió un 11 de febrero de 1979. Esa fecha es precisamente la fecha de la verdadera liberación del pueblo iraní del yugo del imperialismo, porque hasta entonces el gobierno monárquico de Irán era un mercenario, mejor dicho, un títere en las manos del gobierno norteamericano y de otras potencias occidentales, de modo que no era él quien reinaba en Irán, sino fue la embajada norteamericana en Teherán quien administraba los asuntos del país. Ante esta situación, el pueblo iraní, bajo el liderazgo de un gran hombre religioso político llamado Ayatollah Jomeini, o sea, el imam Jomeini, sublevó contra esa situación de claudicación y del yugo impuesto por imperialismo mundial. Precisamente empezaron las luchas del pueblo iraní
a partir de 1963, cuando fue desterrado el imam Khomeini e enviado al exilio. Durante todos estos años, hasta 1979, el pueblo iraní, con la vanguardia, por decirlo así, de los jóvenes iraníes, no cesaron su lucha contra el régimen monárquico corrupto. Y en ese camino dieron muchas víctimas, muchos mártires, hasta el año 1979. Al principio de este año ya las luchas se intensificaron en Irán por las calles de Teherán y de otras ciudades iraníes. Hasta cuando llegó, volvió al país del exilio el líder de la revolución, Imam Khomeini, el 1 de febrero de 1979, y tan solo en 10 días, es decir, el 11 de febrero, ya fue derrocado el régimen monárquico iraní que había durado más de 2500 años en ese país. Por tanto, por la sangre de los mártires y la lucha popular, el pueblo iraní pudo conseguir su verdadera liberación. Y ahora, gracias a Dios, en Irán hay una verdadera democracia a base de la religión, porque el eslogan y el principal lema de la revolución iraní era Allahu Akbar, es decir, el Dios es el más grande, y que no tememos ni del occidente ni del oriente, y queremos la revolución islámica y la república islámica. Por tanto, este gobierno revolucionario ha salido de la voluntad popular, y es la voluntad popular la que manda en Irán actualmente desde 1979 hasta ahora. Esa convergencia de los movimientos en la calle, esa energía, porque había movimientos de izquierda y movimientos de fe que convergieron en este dínamo. Entendiendo eso, ¿cómo posteriormente a esta caída del Shah se viene y se reinserta Irán dentro del concierto de las naciones? ¿Cómo se da ese proceso? Es que en la revolución islámica de Irán tuvieron su papel distintos grupos, tanto los grupos de fe religiosos como los grupos de ideología izquierda. Y todos esos grupos apoyaron en la caída del Shah. Pero lo que es importante es que todos esos grupos eran patriotas y que querían al país de Irán, a su patria. Por tanto, todos esos grupos, por decirlo así, se aglomeraron en la ideología dominante, que era la ideología islámica, y siguieron el curso natural de la revolución islámica iraní. Pero había otros grupos minoritarios, mejor dicho, grupúsculos, que optaron por los ataques violentos, armados, contra la revolución y sus instituciones. Por eso el pueblo iraní repudió a esos grupos y actualmente no tienen cabida en el sistema gubernamental de Irán.
entendiendo que el proceso revolucionario tiene una vocación de paz y de armonía, de mantener el buen vivir, como lo entendemos aquí en Bolivia y como lo entiende gran parte de la patria grande. El sentir que en el fondo es el rescatar a la patria en su soberanía. Eso fue lo que impulsó realmente el corazón, el pulso de esta revolución. Así es. Antes de la Revolución Islámica, durante el régimen monárquico, los indicadores sociales del país de Irán eran los más mínimos. Por ejemplo, solamente el 50% del pueblo iraní podía escribir y leer. Había una gran tasa de mortalidad infantil, casi 200 casos en cada 1000 nacidos en los niños menores de 5 años. La pobreza era tremenda en aquella época. Por tanto, la revolución iraní, lo primero que ha hecho ha sido velar los intereses, por los intereses del pueblo. Desde los primeros días de la revolución islámica, se han establecido clases, escuelas, incluso en los más diversos y remotos pueblos del país, para que la gente pudiera acudir a los estudios. Actualmente, la tasa de alfabetismo en Irán es sobre los 97%, es decir, hay una abismal diferencia con los tiempos anteriores de la Revolución Islámica. Actualmente, la renta per cápita de los iraníes es casi 7 veces superior a lo que era durante el régimen monárquico. Por tanto, desde el primer día del triunfo de la revolución, el gobierno iraní ha velado por los intereses del pueblo de Irán. Señor embajador, ¿y cómo comunicamos esto al mundo? Porque si ha habido un problema, es cómo comunicar esto a Occidente, que a menudo está sumido en matrices que nacen de Washington por lo general. Es verdad, porque los países occidentales, y a la cabeza de ellos el imperio norteamericano, tienen los más fuertes medios de comunicación. Y si quieren hacer propaganda en cualquier sentido, lo pueden hacer fácilmente, es decir, hacer llegar su voz a los rincones del mundo. Por eso, los países en vías de desarrollo tenemos problemas para llegar nuestra voz al mundo. Pero a este respecto también ha habido progresos espectaculares después de la Revolución Islámica de Irán. Si antes de la revolución solamente había 2 cadenas de televisión y unas cuantas emisoras de radio, ahora mismo hay más de 100 cadenas de televisión en Irán y unas cuantas también, es decir, más de esa cifra, emisoras de radio en Irán que emiten las 24 horas. Y aparte de eso, también hay cadenas de televisión que emiten en distintos idiomas en el mundo. Y un ejemplo muy claro de eso es la cadena de Hispan TV, el canal de televisión iraní que emite en español para los países de habla hispana. La radio y televisión iraní emiten diariamente programas en 30 idiomas distintos. Wow. Tremendo. Me imagino que en esos espacios también están los jóvenes ocupando su espacio, su propio desarrollo. ¿Le parece que vamos a una pausa y luego volvemos con los jóvenes? ¿Ah? Vamos a una pausa y ya estamos de regreso y seguimos conversando acá sobre la historia de Irán y esta fecha
memorable, importantísima en BTV Internacional.